Hola, Mari. Hola, hola, hola. Hola, buenos días, Mari. Escucha mi voz. Sí, Mari, se te escucha. Perfecto. Tenía problemas con los audífonos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a iniciar este día con la quinta sesión de casos clínicos de cardiografía por impedancia. Cómo esta herramienta nos ayuda, nos sirve para que podamos nosotros evaluar mejor a nuestros pacientes con hipertensión arterial. Anteriormente habíamos visto algunos otros casos clínicos que de alguna manera, si todos han sido observadores, han sido casos que de alguna manera hemos logrado llegar a determinar en algunas situaciones o a sospechar la causa de una hipertensión que es una hipertensión secundaria. Lograr detectar una hipertensión secundaria solamente se logra aproximadamente entre el 0,2 y el 20% de los casos, lo cual pues es de bastante confort o es de bastante, digamos, logro clínico poder llegar a esto y la cardiografía por impedancia nos puede servir para que nosotros eh, pongamos en marcha una serie de aplicaciones de la fisiología cardiovascular, pues para lograr comprender lo que el paciente está pasando. Hoy les traigo dos casos clínicos muy interesantes, los cuales pues creo que entre todos vamos a ir resolviendo en el camino y voy a pasar eh, sin más que mencionar al caso clínico número 9, ¿verdad? Este es un caso clínico de un paciente, le he puesto un seudónimo para proteger su identidad, Roberto M., un hombre de 67 años, tiene antecedentes de hipertensión desde hace 18 años, ¿verdad? Lo estaban tratando con Exforge a dosis tope, a la dosis más alta, 10, 320, 25 miligramos, 5 miligramos de nebivolol por la noche cada día y terazocin 5, perdón, nebivolol 5 miligramos cada día por la mañana y terazocin 5 miligramos cada noche, ¿verdad? Si ustedes pueden apreciar, es un paciente que tiene 5 medicamentos para controlar la presión arterial y ya había sido catalogado anteriormente en el Seguro Social como una hipertensión refractaria, múltiples ingresos de crisis hipertensiva. La más alta que recuerda fue de una de 260 sobre 130. Eso fue en la emergencia del Hospital Médico Quirúrgico, ¿verdad? En el Seguro Social. Y que por último el paciente se quejaba de que le daban de alta y casi siempre que se iba de alta se iba casi igual que como llegó, con la presión alta. Al final, pues muchos colegas le dijeron, bueno, mire, así es su presión y acostúmbrese que es parte de su vida vivir con esa presión. Él maneja presiones habituales de 190 sobre 80 y ese es, por así decirlo, había sido el promedio que él manejaba a pesar de los medicamentos que tomaba, ¿verdad? Diabético, lo manejaban con glimepirida 4 miligramos y metformina de 1000 pastillas combinadas de una sola tableta las dos medicinas, y refiere que siempre padece de cefalea persistente, ¿verdad? El paciente al examen físico cuando llegó conmigo le encontré yo esta presión, 190-90, frecuencia cardíaca 79, respiratoria 18, saturando bien. Un peso de 93 kilos, es una persona un poco de talla mediana alta, para un índice de masa corporal de 30, ¿verdad? Por sistema, pues no encontramos así mayor cosa, solo que en el abdomen había un soplo sistólico abdominal predominantemente izquierdo. Edema grado 1 de miembros inferiores, que yo al principio se lo atribuía al uso de la amlodipina, ¿verdad? ¿Qué más nos interesa saber de este caso? Le consulto aquí a los colegas que están conectados. ¿Qué más nos interesa saber de este paciente para entender por qué esa hipertensión es tan refractaria y qué podemos nosotros considerar con ella? Yo tengo una pregunta en este Soplo. paciente. A mí llama la atención el soplo abdominal y quisiera saber si en el Seguro Social ya le habían determinado ese soplo y si ya le habían hecho algún estudio
para descartar una patología vascular en él, vea, que No, parece que podría ser eso, porque es muy refractaria y con tanta medicación y con ese soplo. el paciente me fue categórico de que no le habían realizado ningún estudio de imágenes, solamente exámenes de sangre, y que llevaba sus controles en una unidad médica del IS, ¿verdad? Probablemente, pues, como también llegó conmigo, el paciente en esta época de pandemia fue que llegó conmigo, entonces realmente no había sido evaluado durante bastante tiempo y creo que si le habían hecho algún estudio, él no me lo supo, o sea, no lo recuerda. Me dijo, yo le pregunté y no me dijo que no. Quizás probablemente pues alguna información me ha de haber ocultado. Pero sí, no tenía a la mano. ¿Sabes qué, María? Quizás la pregunta sería cosas que nos has explicado, que hemos visto en hipertensión secundaria también, el potasio, la creatinina, el estado de los órganos blancos, si tenemos alguna otra evidencia de compromiso para conocer un poco más. Por ejemplo, Claro. Sí, por ejemplo, pulmón, cardiovascular sobre todo, si tiene algún tipo de compromiso cardiovascular, cómo está ese estado cardiovascular. Y siempre, Claro. pues, como es hombre, no me acuerdo la edad, creo que dijiste 67 años. Sí. Ya Sí, está un sí. poco fuera de Takayasu, ¿verdad? Casi los pacientes que hemos visto con Takayasu debutan muy tempranamente y no sé si llegarán sin tratamiento a esta edad. Y un paciente que he visto con Takayasu, los pocos pacientes, como por los 40 años si no se les trata a tiempo, esos pacientes no llegan muy allá. De hecho, doctor, una de las cosas más importantes que se debe de pensar en un paciente con una hipertensión tan refractaria, sí, también es un hiperaldosteronismo, ¿verdad? Y sí, el potasio es uno de los principales elementos que nos ayudan al inicio a evaluar un paciente, al igual que un feocromocitoma también que nos produce una hipocalemia bastante importante. Entonces, sí, el potasio es un examen muy importante, ¿verdad? Al momento de evaluar a este paciente, también uno tiene que considerar posiblemente algún problema, pues, tanto que está exacerbando la hipertensión, porque puede ser que también hay un fenómeno que la exacerbe. Entonces, dentro del estudio, los exámenes del laboratorio, pues le salieron hemoglobina de 13, ¿verdad? Los glóbulos blancos en límites normales, ya tenía una falla renal con un filtrado glomerular de 36 mililitros por minuto, ¿verdad? O sea, ya tiene una insuficiencia renal estadio 3, ¿verdad? El potasio del paciente en este caso se reportaba normal. Estos fueron los exámenes que yo le vi. Sodio normal, potasio en límites normales, magnesio igual. Y de alguna manera el ácido úrico sí estaba un poco elevado, considerando también que el paciente tiene ya una falla renal. Habrá que considerar que si la insuficiencia renal misma es la condición que está exacerbando pues la hipertensión tan refractaria que tiene este paciente, ¿verdad? Un nitrógeno ureico ya prácticamente un poquito por encima del límite superior, ¿verdad? Que también nos hace considerar ya una retención de cuerpos nitrogenados. Y pues bueno, lo vimos la primera vez y le dije, mire, para entender mejor cómo funciona su hipertensión arterial, para ver si funciona, qué es lo que está pasando en el día, qué está pasando en la noche y qué está pasando en las diferentes circunstancias del día, le pedí pues que se realizara un mapa de la presión arterial para poder entender el patrón de la presión arterial. No sé, doctor. Hola. Nos comentaste la vez pasada de que pacientes renovasculares también algunos medicamentos ARA2 tienden a empeorarlos. Exacto, exacto. Cuando ya hay insuficiencia renal y hay una elevación sostenida de la creatinina y el paciente utiliza ARA2, es un fenómeno que empeora la hipertensión arterial y que empeora la falla renal. Principalmente en aquellos que sospechamos una hipertensión de origen renovascular.
Así que una de las principales, cuestiones en las cuales uno debe de valorar quitar un ARA2 es cuando ya tenemos elevación sostenida de la creatinina. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que valorar, retirar ese medicamento, y es una de las cuestiones que a veces son más difíciles. ¿Cómo le retiro quizás uno de los medicamentos que pueden ser más seguros y eficaces en el manejo de la hipertensión? Pero es una decisión que hay que tomar. De hecho, pues sí, el paciente, antes de tocarlo, antes de hacer una modificación de sus medicamentos, yo pues valoré mejor la necesidad de hacerle un mapa para ver cómo ajustábamos, qué ajustábamos. El otro aspecto bien importante en pacientes con hipertensión renovascular es que se invierte el patrón non-dipping. El patrón dipping se invierte, se vuelve non-dipping, y de alguna manera las hipertensiones también son predominantemente nocturnas, también, al igual que pasa con la apnea del sueño, solo que también a veces las dos cosas se juntan. Entonces le dejamos un mapa, ¿verdad? Este es el mapa del paciente, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, él prácticamente casi todo el día pasa hipertenso, pero es predominantemente el comportamiento por la noche, donde llega a cifras arriba de los 200, alrededor de 210 sobre 100 prácticamente, ¿verdad? Y los picos máximos de hipertensión arterial, pues los hace al mediodía, prácticamente entre las 1 y 2 de la tarde, y son los mayores picos de hipertensión. Y en la madrugada, ¿verdad? Entre las 1 y 4 de la mañana, prácticamente pues solo este vacío que se mira acá, pues que fue una lectura anómala, una lectura mal tomada del aparato, entonces por default la borró, ¿no? Porque probablemente la tendencia hubiera sido igual que este otro pico, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues el paciente, a pesar de los medicamentos, a pesar de todos esos 5 fármacos que toma, no está controlado, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Bueno, vamos a continuar. Pacientes que tienen apnea de sueño, una cosa que pregunto. Sí, Angélica. Pregunto yo cómo estaba su corazoncito, si se le tomó una placa para ver cómo estaba ahí. Y si tenía controlada su glicemia él o no la tenía controlada. Esos son 2 fenómenos bien importantes. Yo le vi una placa que él me llevó de hace más o menos 4 meses, y sí, había una cardiomegalia moderada, ¿verdad? Y los niveles de glucemia no están controlados, los maneja entre... me llevó exámenes que se había tomado anteriormente, la maneja entre 190 y 200 miligramos por decilitro en ayunas, y algunas veces, porque no es un paciente muy ordenado, se toma hemoglucotest una vez cada 15 días, y en ayunas muy pocas veces ha salido abajo de 150. Es decir, el paciente con su diabetes tampoco estaba controlado, tomando en consideración que tiene falla renal, una insuficiencia renal grado 3, y que tiene además factores de riesgo de generar una hipoglicemia. Creo que no es buena idea, ni tampoco es sostenible mantenerle la metformina con la glimepirida. Creo que eso a veces es un error que cometemos, continuar con este tipo de pacientes ofreciéndoles ese tratamiento, ¿verdad? Un comentario que te iba a hacer, Mario, es que como veo que es predominantemente hipertenso, sostenido después de la medianoche. Correcto. Yo una cosa que veo en los pacientes con apnea del sueño y que predice también si un paciente, además de que tenga apnea del sueño, puede ser susceptible al tratamiento con CPAP, es si los pacientes tienen hipersomnolencia en el test de Edwards, y uno más que ahora se promociona es el stop band, que casi que siendo hombre a mayor de un índice de masa corporal y enfermedad hipertensiva, solo le falta nada más si hay testigos de ronquidos y pausas. Entonces este paciente ya casi tendría... Sí hay, doctor, sí. Entonces, Sí lo hay, si tiene doctor, sí, la esposa refiere que supere 10, en el test de sí, Edwards, si supera 10, este paciente seguramente
se podría beneficiar de un estudio de sueño o ambulatorio, ¿verdad? O en Ajá. laboratorio. Ujú. Yo ya le hablé de esa posibilidad al paciente y no me lo ha aceptado mucho, pero yo le sospecho que además de su hipertensión, de alguna manera que le está afectando, tiene algo que se le exacerba y probablemente en este caso sea una apnea del sueño. De hecho, el paciente pues tiene su grado de obesidad, además de que tiene problemas respiratorios, los ronquidos lo describe la aplicación esta. Yo utilizo a veces como una herramienta bien Es muy lab. básica el Somnolab y le aparece que los ronquidos son épicos y que prácticamente sí hace pausas y apnea. Yo lo he referido con usted, lo que pasa es que le da miedo el estudio del sueño a los pacientes, no sé qué pasa, pero sí Pero definitivamente. ¿sabes qué podrías hacer, Mario? Si tenés el SNORLab y te sale positivo, entonces una posibilidad sería que alquilara un CPAP y con la tarjeta del ventilador se puede poner en un autoset 420 y con la tarjeta se pueden hacer algunos intentos antes de que si ves que el paciente no se controla. Algunas veces yo he hecho esto en pacientes muy reacios, que Sí, tienen un ventilador por una semana o por dos, y con la tarjeta vas tratando de ver, y se va a comprobar que por más que uno trate de estarlo haciendo a ciegas, se hace más complicado. Ahí tal vez los exacto. pacientes se vuelven conscientes. Sí, vamos a insistirle porque este señor, pues ya le voy a seguir contando la historia, doctor. Ajá, Eh, dale. Le dejamos un Doppler arterial de arterias renales y lo que salió en el Doppler pues son las velocidades elevadas con un alto grado de resistencia arterial, principalmente en la arteria izquierda, que fue donde escuchamos el soplo. Y en realidad pues lo que al estudio de la ultra pues nos demuestra que hay una estenosis, probablemente hayan placas ateromatosas y de alguna manera sea la causa, tal vez no única, porque puede ser que el jazz tenga una hipertensión esencial, pero además tiene una estenosis de la arteria renal, de ambas arterias renales y que de alguna manera pues esta es la causa del por qué su hipertensión no mejora, ¿verdad? Eh, el paciente de alguna manera es complejo, ¿verdad? Sospechamos en primer lugar que haya tenido hipertensión esencial, que tenga algún tipo de estenosis por aterosclerosis de las arterias renales y además sospechamos que tiene un trastorno del sueño, ¿verdad? Que de alguna manera entre las tres factores hace que el paciente sea refractario al tratamiento y de alguna manera la solución es buscar de qué manera resolvemos la apnea, de qué manera resolvemos el tema de la estenosis. Este paciente sí es candidato y yo ya le pedí realizarse un angiotac y también referirlo en este caso, con el colega nefrólogo y valorar hasta cierto punto la posibilidad de una arteriografía renal y además de valorar el hecho de considerar un cateterismo de la arteria y una colocación, una angioplastía de la arteria renal, pero dado los niveles de creatinina, yo ahorita lo he referido con un colega nefrólogo para poder valorar esta situación porque realmente pues esa condición pudiera mejorar, ¿verdad? Pudiera mejorar. Una Elena, No pregunta, sé si... Elena Guerrero te ha puesto una observación que podría ser también que sea un paciente mal cumplidor. Sí, Angélica. No, yo pregunto que, como este paciente, ¿por qué se pensó primero, o sea, por qué piensa que tiene una hipertensión esencial de base? Y no sé si usted lo dijo, pero ¿cuánto tiempo tiene de evolución del diagnóstico de hipertensión? 18 años, 18 18 años. años. Por eso consideraba yo que al inicio pudo haber sido una hipertensión esencial o una hipertensión por aterosclerosis y posteriormente pues se fue dando la estenosis y además tiene un problema de probablemente apnea del sueño que empeora su situación. Realmente son pacientes que de alguna manera se encuentra una causa que puede explicar la hipertensión que él tiene, pero no deja uno de pensar también que por la edad
por sus antecedentes familiares también, porque mamá y papá de él también murieron de un evento cardiovascular y eran hipertensos. Entonces, de alguna manera, pues consideramos que la causa puede ser múltiple, ¿verdad? Puede tener factores que precipitan más sus cifras de hipertensión arterial a que estén elevadas. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto de esta parte. En ese caso, pues el paciente de alguna manera le hicimos su cardiografía por impedancia después de haber visto que me llevó los estudios, me llevó, ¿cómo se llama? Me llevó el mapa. ¿Cuál creen ustedes que sería el comportamiento en este caso de la cardiografía? ¿Qué esperaríamos encontrar en la cardiografía? A ver, comentarios. Bueno, yo diría que este paciente, bueno, los pacientes renovasculares, la renina esa elevada que se va a ver, bueno, y yo creo que vamos a tener posiblemente, desde mi punto de vista, podría ser que tenga un índice cardíaco alto, resistencia vascular periférica alta también. Sí, totalmente, totalmente, doctor. Son de las cosas que de alguna manera uno esperaría una resistencia vascular bastante elevada. Y bueno, la cardiografía por impedancia, yo en este paciente le hago, cada vez que le hago un cambio de los medicamentos, le hago una cardiografía nueva para ver cómo evolucionan con los cambios de medicamentos, que de alguna manera pues son casos sumamente difíciles como el de este señor, ¿verdad? El señor pues al llegar, la primera cardiografía que le realizamos fue esta, ¿verdad? No sé si alguien se anima a ver cómo está, cuál es su interpretación al respecto de este caso. Bueno, si no hay colegas, pues se ve que la poscarga, lo que es la resistencia vascular, tiene valores que están reportados arriba de los 1400 dinas. La contractilidad cardíaca, el índice cardíaco, tiene ahí esta aceleración cardíaca elevada. Y bueno, ves también contenido de fluidos líquidos también en un nivel elevado. Es lo que creo. Cuando uno ve la gráfica, pues no puede definir. Bueno, la otra cosa es esto que está aquí como la presión arterial es diastólica, también tiene un valor elevado, pero el índice cardíaco, la descarga sistólica, el volumen en minuto está bajo. Esto, no sé, quizás quiere decir de que es como es un cociente el gasto cardíaco, ¿verdad? Correcto. Se baja el otro. Si se normaliza la poscarga, se normaliza el índice cardíaco también. Sí, doctor. En este caso, el paciente probablemente ya sí tenga un gasto cardíaco, un índice cardíaco elevado, pero el paciente ya está medicado con nebivolol. Él toma 5 miligramos de nebivolol al día. Esta cardiografía yo, pues por el tipo de paciente y el alto riesgo de que suspendiera sus medicamentos, no se lo suspendí, se lo tomé tal como se lo estaba medicando. Él estaba en este momento que le realicé la cardiografía, estaba tomando el Exforge, el nebivolol y el Terazocin, ¿verdad? Esos medicamentos estaba tomando cuando le hice el estudio. Lo que notamos es que a pesar del valsartán, a pesar de la amlodipina y a pesar de la terazocina, la rigidez arterial está extraordinariamente elevada. Y el otro aspecto que se le estaba dejando un diurético, que es un diurético tiacídico, ¿verdad? Y la verdad, pues la retención de líquidos es sumamente importante. Yo considero que el gasto cardíaco y los índices cardíacos están bajos o en el límite inferior porque él ya estaba recibiendo el nebivolol, que probablemente esto era el efecto del fármaco, ¿verdad? Así es que este es la cardiografía de inicio del paciente, ¿verdad?
hicimos pues ciertos ajustes que vamos a ir viendo ahorita en la siguiente lámina. Primero la pregunta al público, creo que ya la respondimos en el camino. ¿Es prudente con...? ¿Hola? Fíjate que aquí hay unos comentarios de varios colegas. ¿Cómo no? Había una pregunta bien precoz al principio, que si el ecocardiograma te ayuda, te da una información complementaria. Esa es una pregunta. Sí. La otra pregunta de Elena Guerrero menciona de que dice, sí, mira, dice, los pacientes crónicos no siempre son obedientes a sus recomendaciones, justo como lo dice usted. Hay pacientes renales que no desean terapias de reemplazo como diálisis, se descompensa con los niveles de electrolitos y por supuesto tienen hiponatremias y no aceptan, o sea, pacientes con mal cumplidores, ¿verdad? Claro. Se podía, pregunta si se podía subir la dosis o considerar un cambio de un beta bloqueador como bisoprolol a dosis más altas. Esa es una pregunta de Elena. Y otro, si los ARA2 pueden mejorar la poscarga. Otro ARA2 podría mejorar la poscarga. Sí, importante las preguntas. Sí, realmente con los bajos índices cardíacos que presenta el paciente, creo que no era prudente o no es prudente cambiarle a uno de mayor potencia. Por ejemplo, considerar bisoprolol 10 miligramos. Debido a esta situación, no lo consideraba en ese momento prudente. Decidimos que continuara con el nebivolol por el efecto que tiene, además vasodilatador, y el efecto beta bloqueador por ser un antihipertensivo dual. Consideré que era prudente que continuara usándolo, porque si le dejamos bisoprolol, él tiene nada más un efecto cardioselectivo y no sobre los receptores alfa, entonces consideré pertinente que lo continuara por esa razón. Pero sí, definitivamente, ninguno de los fármacos de la familia de ARA2 en pacientes que tienen hipertensión arterial refractaria con elevación de creatinina y que esta elevación ha sido sostenida en el tiempo, es prudente seguirlos utilizando. Entonces aquí es donde uno tiene que echar mano de todo el arsenal de antihipertensivos de las otras familias, principalmente calcio antagonistas, ¿verdad? Alfa bloqueadores y antihipertensivos de origen central. No sé si tienen ahí otra pregunta en el chat, doctor. No, Mario, no. Entonces, pues, considerando que el paciente tiene una condición que le genera un aumento de la creatinina y el efecto del ARA2 en este caso puede ser contraproducente por la estenosis que él tiene, se consideró pues quitarlo, ¿verdad? Retirar el ARA2 nos genera un reto sobre qué más le ponemos o qué medicamentos le agregamos, ¿verdad? ¿Qué vasodilatadores podemos utilizar en este paciente? Es otra de las interrogantes, ¿verdad? Aquí entran en juego vasodilatadores de origen central como la clonidina, ¿verdad? Lastimosamente en el país en este momento no hay clonidina en ninguna parte. El otro aspecto es utilizar otro vasodilatador potente directo como la hidralacina, que actualmente solamente hay en el Seguro Social, de manera privada no se consigue hidralacina, ¿verdad? Y el otro aspecto es, pues, optimizar la dosis de terazosin. Si el paciente lo tolera, si no hay efectos ortostáticos, si no hay hipotensión severa ortostática, eso es una de las opciones más utilizadas y que más efectivas, ¿verdad? Puede llevarse hasta una dosis de 20 miligramos el terazosin al día, obviamente bien supervisado y vigilado el paciente, 10 miligramos en la mañana y 10 en la noche, y pues son otras de las opciones que de alguna manera podemos echar mano en este paciente, porque ya vimos que el principal factor que hace que la hipertensión arterial sea refractaria es la alta rigidez arterial que él tiene, ¿verdad? Entonces, diurético de asa o diurético... ¿Perdón? Y si le bajas un poquito a las ARA2,
y le va subiendo un poco a los bloqueantes alfa. Perdón. Es Perdón, decir, doctor. si le vas bajando un poquito al valsartán, por ejemplo, está entre 120 Sí. y sería bajarlo a 160 y mientras vas subiendo a terazocin, porque Sí, no tenés clonidina. no hay clonidina, esa es una de las opciones. Esa sería una muy buena opción de transición, doctor. Eso sería una muy buena opción de transición. Yo lo que hice fue hablar con un amigo del Seguro Social, porque el paciente es asegurado, un colega que trabaja en el seguro, y le dije, mira, necesito que me veas este paciente y me ayudes a conseguir la hidralacina, porque realmente este paciente sí ya necesita vasodilatadores potentes, directos, y que de alguna manera se pueda de alguna manera el paciente que es derechohabiente beneficiar de este beneficio, de recibir este medicamento. Eso fue lo que yo hice en gran medida, ¿verdad? Se propuso el siguiente tratamiento. Yo suspendí el valsartán con la hidroclorotiazida, doctor. Le agregamos la amlodipina 5 miligramos cada 12 horas, porque estaba tomando 10, pero en el esforje una vez al día. Además de eso, le propusimos agregar terazocin 5 miligramos cada 12 horas, hidralacina 50 miligramos cada 12 horas, nebivolol 5 miligramos al día, y le dejamos un diurético de asa que de alguna manera es de los que menos agresivos con el hecho de botar electrolitos, potasio, sodio, la bumetanida, 1 miligramo cada día. Con eso el paciente de alguna manera se empezó a controlar. No está en cifras óptimas porque no lo hemos logrado hacer llegar a metas, pero ya la presión arterial se maneja entre el rango de 140 a 90, 160 a 90, ¿verdad? O sea, ya el paciente me dice el mismo, mire, ya me puede medir el aparato la presión, porque generalmente a veces no se lo logra medir. Pues yo les quería compartir la cardiografía de impedancia posterior a los medicamentos. Cómo cambia en realidad ya la configuración del estudio, a pesar de que todavía los niveles de líquidos corporales están elevados y es probable que ya el daño renal esté haciendo que el paciente no logre orinar adecuadamente o retenga líquidos, ¿verdad? Y vemos cómo la resistencia arterial del paciente ha ido disminuyendo, ha ido reduciéndose, ¿verdad? Y han mejorado todos los otros patrones hemodinámicos, ¿verdad? Entonces, esta es la cardiografía de impedancia de control posterior al cambio de los medicamentos. Una pregunta, doctor, ¿y el soplo abdominal cómo seguía ella con esta medicación? Fíjese que el soplo siempre, doctora, lo escuchábamos, aunque el soplo es un poquito de menor intensidad, pero siempre lo tiene. Al paciente yo realmente, pues ya llega, como dicen, el límite de hasta donde el paciente me dice, mire, yo doctor, ya hasta aquí puedo cubrir mis gastos de manera privada. Entonces al paciente yo lo he referido porque a este paciente sí es necesario valorarle un cateterismo de arteria renal y valorar una angiografía de las arterias renales, porque probablemente este paciente se puede beneficiar muchísimo de colocar un stent o una prótesis para poder dilatar esta arteria que está estenosada, y probablemente esto mejore las condiciones del paciente y ya no necesite tener tanto medicamento como el que está ahorita que le damos para poderlo controlar, ¿verdad? Un comentario, tal vez, ya que el seguro tiene laboratorio de sueño, ya resolviendo el tema de la apnea, posiblemente se termine de completar lo que le falta del aspecto médico. Probablemente que sí, doctor, porque aquí ya me llegó con 150, 70 de presión con estos cambios y bueno, el paciente llegó emocionado, llorando. Mire, me dijo, jamás había visto una presión así, nunca me salía normal y bueno, ya estaba viendo un poquito de esperanza.
Sin embargo, pues lo que dice el doctor es cierto, o sea, el paciente necesita inminentemente un estudio del sueño y probablemente sí va a necesitar de CPAP, y además, pues sí necesita un cateterismo de la arteria renal, pues para poder determinar si la estenosis se puede resolver utilizando algún tipo de stent, ¿verdad? Les quiero presentar el estudio, porque el aparato tiene el software que me puede comparar los anteriores estudios con el actual. Entonces, en el primer estudio, los índices de resistencia vascular ni siquiera se veían graficados en la gráfica que aparece acá, de los cuadrantes. Entonces, el de control, vemos que ya está más o menos en la zona en la que tenemos que tener al paciente, que es la zona verde, y ya queda graficado. Y aquí se ve cómo cambió, ¿verdad? Del inicio de las, ¿cómo se llama? De la resistencia vascular sistémica inicial, y en azul cómo está la actual. De alguna manera hubo un cambio bastante importante, y que de alguna manera pues este estudio nos permite comparar, evaluar y generar los cambios que se deben de hacer para controlar la presión arterial. De alguna manera pues esta aplicación es bastante útil. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo veo que la confianza arterial ha mejorado también. Ha mejorado, yo creo que es ese efecto también de la hidralacina, ¿verdad? Es ese efecto de la hidralacina porque de alguna manera es un vasodilatador directo, ¿verdad? De alguna manera sí se está beneficiando del mismo. Este paciente yo lo referí al Seguro Social, pues por el hecho de la sostenibilidad de sus tratamientos, pero yo le he dicho a él, véngase todos los meses, yo no le voy a cobrar las consultas, pero me interesa saber cómo van las cosas, pues porque realmente es un paciente de muy alto riesgo de llegar a una insuficiencia renal terminal, y de que la presión arterial, si no está controlada de alguna manera, pues él pueda tener una calidad de vida muy mala y una expectativa de vida muy corta, ¿verdad? Entonces sí, este es un paciente muy complejo, necesita inminentemente un estudio del sueño y considerar el CPAP, y necesita urgentemente una angiografía en la medida de la creatinina y el tema renal se lo permita, y que los colegas nefrólogos le den el pase también, ¿verdad? Para la misma, ¿verdad? Así Mario, que, una pregunta. dígame. En cuanto a la cardiografía, a pesar de que no tenemos valores de las poblaciones de nuestros países, ¿verdad? O sea, Sí, Mesoamérica. Pero vaya, aquí ves un ejemplo como a pesar de que esto quizás está hecho normalizado para poblaciones argentinas, donde ellos han hecho más estudios de normalidad. sí. Pero Ellos se autodenominan európidos. Ellos se autodenominan európidos. Pero lo que veo es que a pesar de que no tenemos esa información, y veo que los datos se extrapolan bastante bien en estos casos que nos presentan. Pero yo te quería decir, cuando uno prepara una conferencia, pues vas viendo lo mejor que puedes presentar. Pero algunas veces ves unos datos que puede ser que te confundan. ¿Has tenido a veces esta disyuntiva de que quizá la cardiografía no coincide con alguna forma de tratamiento satisfactorio, o siempre tienes este tipo de información en un estudio de cardiografía? Sí se obtiene este tipo de información. Hay algunas cuestiones que nos pueden hacer considerar algunas situaciones que son de alguna manera la excepción de la regla o el excepto. Y aquí es donde uno pues tiene que saber que el examen no es infalible, puede de alguna manera fallar, como por ejemplo aspectos valvulares, en el caso de pacientes que tengan una insuficiencia, una estenosis de la válvula aórtica, pacientes que de alguna manera ya tienen una insuficiencia cardíaca, personas muy mayores, personas con talla muy baja, o personas que de alguna manera por su obesidad misma también representa la impedancia torácica, puede tener algunos artefactos. O sea, realmente el estudio no es o sea, es
es muy útil, pero sí no es infalible, ¿verdad? Definitivamente ahí sí uno tiene que auxiliarse tanto de los aspectos clínicos como también de otros estudios como un ecocardiograma, como otros estudios para ver el tema hemodinámico, que aunque son invasivos, pero de alguna manera pues nos pueden servir como un ecoestrés o incluso otros estudios, ¿verdad? De alguna forma a mí la cardiografía me ha ayudado muchísimo. He tenido un par de casos en los cuales la cardiografía tal vez no fue la mejor herramienta. Principalmente me sucede, doctor, con personas que tienen hipertensión arterial muy reactiva a cuestiones relacionadas al estrés, porque cuando llegan a la clínica llegan tan estresados que el índice cardíaco sale elevado, pero al momento que ya baja el estrés y el problema de alguna manera se resuelve, la cardiografía probablemente se normaliza, ¿verdad? Entonces, de alguna manera uno puede también cometer cierto tipo de iatrogenia con los medicamentos. Sí, realmente, doctor, sería muy fundamental y muy importante considerar hacer un estudio acá en el país, ¿verdad? Con población nuestra. Y pues tenemos ahí la asesoría para poderlo hacer. De alguna manera, tal vez lo que nos hace falta es el tiempo, doctor. Puedo preguntar, ¿cuáles podrían ser las limitantes en las que usted puede decir, aquí no me funciona la cardiografía por impedancia? ¿En qué pacientes específicamente? Principalmente los pacientes con valvulares, sí, pacientes con problemas valvulares, principalmente estenosis aórtica y estenosis de la válvula mitral. Son pacientes en los cuales de alguna manera es limitado el uso de esto. No está descrito. Doctor. La talla también en personas de talla muy baja, abajo de 1,40, tampoco nos es de mucha utilidad. O sea, puede darse datos que de alguna manera no concuerden con el paciente, pacientes con obesidad extrema también, y situaciones en las cuales también de alguna manera hay derrames pleurales, neumotórax, quilotórax o derrames pleurales de cualquier tipo. Tampoco en este tipo de pacientes la cardiografía no se puede utilizar. Así es. Digamos, comentar lo que dicen los colegas. Karen menciona que pues hace un comentario con respecto a los estudios de cardiomegalia. Es una cosa que a ella le preocupa en este paciente, la urgencia de que no vaya a entrar en cardiomegalia irreversible o que entre en un aspecto de falla cardíaca. Sí, definitivamente el remodelamiento del ventrículo izquierdo en este paciente probablemente por los años de hipertensión que él lleva pueda llegar al fenómeno en el cual se nos dilate, ¿verdad? Y nos haga una insuficiencia cardíaca y más la insuficiencia renal que tiene, nos haga un síndrome cardiorrenal, que son de las principales causas de muerte en este tipo de pacientes. Definitivamente, pues es una preocupación grande. Yo creo que aquí es donde uno tiene que tomar en cuenta que el manejo de este tipo de pacientes tiene que ser integral, tiene que ir compartido con los demás especialistas, en este caso con los nefrólogos, por el hecho mismo también del manejo de la hipertensión de origen renovascular y bueno, también considerando el tema de la apnea del sueño que sospechamos, es súper importante pues el manejo con el neurólogo especialista en sueño para que de alguna manera logre compensar el tema de la apnea, se logre identificar cuál es el problema y si puede beneficiarse de un CPAP, ¿verdad? Sí. No, y en este caso sí, la cardiografía, como les decía yo, es útil, es una herramienta para entender un poco a nuestro paciente. No es un estudio invasivo, es un estudio, gracias a Dios, no invasivo, que es muy fácil de realizar, pero que de alguna manera hay cuestiones que no se pueden sustituir. Por ejemplo, un catéter de Swan-Ganz nos va a medir
estos datos de mejor forma, pero el riesgo de someter esto al paciente es demasiado alto, al igual que someterlo a otros tipos de estudio, ¿verdad? De alguna manera es importante tener eso en consideración, ¿verdad? El uso de este sistema. Creo que vamos a emprender algún tipo de investigación para poder utilizar esto acá en el país de manera que tengamos datos del Salvador, ¿verdad? Sí, sí, es una tarea. El estudio de investigación es una tarea ardua, ¿verdad? Ardua, sí. Sí, es terrible. Doctor, tengo otro caso más, pero ya casi el tiempo y nos vamos a quedar con el tiempo corto. Podemos verlo posteriormente. Es un caso bastante interesante también. No sé si ¿Quieres que lo dejemos aquí? Y pues... yo creo que por el tiempo lo podemos ver en otra sesión si los colegas están de acuerdo. Bueno, hagan comentarios, colega, ¿qué les parece? A mí me viene bien que si lo podemos terminar porque... Va, perfecto. Doctor, muchas gracias y a mí sí me parece bien, porque cada caso nos ha dejado lecciones bien importantes. ¿Podría decir tal vez el inicio del caso? Solo para ¿Cómo no? Aquí se los pongo. Jonathan R., en verdad es que obviamente es el seudónimo, 33 años de edad. 33 años de edad. Él es un vendedor de paquetes vacacionales, de esos que a uno como dicen en buen salvadoreño, lo entuturutan a que les compre cosas ahí de hoteles, de esos de cadenas así, de todo incluido, ¿verdad? Historia de 2 años de presentar cefalea intermitente, ¿verdad? Episodios de calor y sudoración profusa, temblores, más o menos 3 a 5 episodios por mes, eso ya historiándolo bien. De forma recurrente, episodios de náusea esporádica, palidez y sensación de desvanecimiento, ¿verdad? Refiere además ansiedad, insomnio, ataques de pánico de manera esporádica. Desde hace 2 meses una pérdida ponderal, dice él, más o menos de unas 10 libras, que se ha estado pues él pesando y ha notado que ha estado bajando de peso sin hacer esfuerzo en dietas o ejercicio. Su hábito es delgado, la tez morena, ¿verdad? El paciente inicialmente fue evaluado por otro colega que documentó una presión arterial de 130/90. Inicialmente fue manejado sin darle antihipertensivos, solamente le prescribió el colega cambios en los estilos de vida, reducir el consumo de sal, que de alguna manera son los aspectos que nosotros tenemos que, inicialmente, con lo que tenemos que tratar al paciente. Se realizó una glucemia en ayunas, la cual le salió de 106 miligramos por decilitros, y el colega pues consideró en ese momento dejarle una curva de tolerancia de la glucosa, lo cual pues eso sí les quiero presentar aquí los datos, ¿verdad? Glucosa en ayunas de 101, a la hora de 147, a las 2 horas de 92, a las 3 horas de 81, y a las 4 horas de 53. O sea, sí tuvo un episodio de hipoglicemia. Sí consideramos un paciente que probablemente en este caso está con un hiperinsulinismo y que tenga de algún grado una intolerancia a los carbohidratos. De alguna forma, estamos ante un paciente que puede considerarse ya en riesgo de hipoglicemias y que probablemente tenga una prediabetes. Él, dentro de sus antecedentes familiares, la mamá y la abuela son diabéticas y de alguna manera pues el paciente ya está presentando fenómenos de hipoglicemia. Exámenes de laboratorio al inicio, la hemoglobina pues estaba normal, el hemograma no tenía alteraciones, creatinina de 0.61, filtrado de 112 mililitros por minuto. El colesterol sí estaba de alguna manera el LDL elevado, triglicéridos de 320 y el colesterol HDL bajo, ¿verdad? Para un colesterol total de 241. El sodio de 140 y el potasio de 3.4, ¿verdad? Llama la atención ese valor de potasio que de alguna manera está un poquito bajo, y llevaba lecturas de la presión arterial por 5 días que el colega inicialmente que lo vio le pidió que se las tomara.
estas fueron las lecturas, ¿verdad? 5 lecturas que el paciente se hizo, de las cuales hay 3 lecturas anormales, ¿verdad? Que están sobre los valores rango que podemos considerar ya para valorar como paciente hipertenso. La más alta fue de 167-101, ¿verdad? Fue un día viernes que le tocaba, ellos hacen una serie como de actos donde los ponen como frente a los clientes y los ponen a vender, entonces ese día fue un acto de esos que ellos hacen, ¿verdad? Y de alguna manera fue el día que más hipertenso se encontró, ¿verdad? Lo vio el colega y le inició tratamiento con irbesartán 150 miligramos, metformina 850 cada día y atorvastatina 20 miligramos cada día. No sé, mi pregunta tal vez a los colegas, ¿qué hubieran hecho ustedes con este paciente o qué hubieran considerado con este paciente? Al inicio. Ajá, colegas, si quieren opinar. Como la cuenta convencional que hacemos a la 1, a las 12, Yo aquí estaba pensando que hay un comentario las escrito. tiroideas son buenas. Importantes también indicarlas. Perdone, doctora, no le escuché. Las pruebas Correcto. tiroideas, porque me pareció que es un paciente como hipertiroideo por toda la clínica que expuso al principio. Perfecto, perfecto. Sí, esa es una de las consideraciones a destacar en este paciente. Y la otra, pues, de alguna manera sí, hay un fenómeno que probablemente le está provocando ya hipoglucemias y de alguna manera, pues, yo estoy de acuerdo con el manejo inicial que le dieron, le dejaron, pues, considerando que estaba con un alto grado de resistencia a la insulina, le dejaron la metformina, el irbesartán y todo esto, ¿verdad? Hay un aspecto, Mario. Bueno, es un paciente que tiene hipertensión aparentemente reactiva por esa forma de lecturas que algunas son muy bajas, como 160, y otras relacionadas con actividades específicas. Y una cosa que tú mencionas es la ansiedad persistente. Aparte de la posibilidad de que pueda tener alguna hipertensión, como por ejemplo feocromocitoma o alguna enfermedad, bueno, no es una hipoglicemia del ayuno, es una hipoglicemia reactiva. Entonces, pero una cosa que me parece a mí directa es que quizás una causa de la hipertensión es esa forma, esa ansiedad que existe tratamiento específico sin que sea antihipertensivo. Por Claro. ejemplo, los pacientes a quienes se les dan paroxetina, por ejemplo, y le das un ansiolítico no benzodiazepínico, los pacientes puede ser que se controlen y dejan de tener esa hipertensión de bata blanca. Veo que no sé qué peso tiene, pero podríamos tener aquí un paciente con un síndrome metabólico, hiperglicemia, glucosa de hiperinsulinismo, y nada más, ¿verdad? En la hemoglobina de 15.5 en pacientes, ¿qué dijiste? ¿Que era un hombre o mujer? Hombre. Hombre, siempre yo pienso arriba, hemoglobinas arriba de 12, 13, siempre pienso en apnea de sueño, fíjate, porque la hemoglobina elevada la hemos visto en pacientes que tienen eritropoyetina elevada relacionada con hipoxemia recurrente. Entonces yo, pues cuando veo hemoglobina muy alta o hematocritos altos, siempre voy pensando eso, especialmente si son hombres. Correcto. Definitivamente, doctor, el caso del paciente da bastante de qué hablar. Obviamente la hipertensión reactiva creo que es evidente en este caso. Lo que sí de alguna manera hace como cierto ruido o cierto distractor o factor confusor, creo que son los fenómenos en los cuales él presenta hipoglicemias y que sus síntomas son de alguna manera vasovagales, diaforesis, ¿verdad? Profusa, y de alguna forma tiene elevaciones de la presión arterial que objetivamente sí está alta y que de alguna manera sí tiene que ver con algunos aspectos, ¿verdad? Un comentario, doctor. Y eso de Sí. los efectos vasovagales podrían ir relacionados con la baja de glicemia que le provoca en sudoración y cefalea y que
reactivamente se le suba la presión porque entra en una situación de estrés. Eso es probable también, doctora. Esa es una condición bastante probable y que de alguna manera nos puede permitir en el paciente valorar si se puede controlar de alguna manera con la metformina. Yo creo que el colega en ese sentido pues hizo bien las cosas de valorar esta condición, pero para eso también es importante el seguimiento del paciente. De alguna manera pues hay que ver cómo responde al tratamiento. Si quiere, doctor, yo les dejo planteado el caso clínico y yo pues estamos dispuestos a continuar otra sesión más, si usted me lo permite, doctor, porque hay muchas cosas de las que cuando entremos ya a ver el caso se va a tornar bastante buena la discusión. Ya me imagino que no nos traes un caso así. Así nomás. Sí, Así es. Doctor Mario, ¿me podría Dígame. poner la primera diapositiva donde planteó el caso? Que no ¿Cómo no? Con gusto, doctora, con gusto. Con gusto. Acá está. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno. Sí. 33. Sí, yo sé que no nos pones un caso que yo sé, yo veo eso. Pero solo tenemos 4 minutos y ya no quedará para más. Sí. Si quieren lo dejamos acá. Dejémoslo acá. Y nos vemos, tendría que ser, a ver, si quieren dediquemos estos 4 minutos que quedan. La siguiente semana es vacación. Entonces, si quieren nos vemos como por quiero ver, tendría que ser el 3, el 10, perdón. Sí, 10 de abril. 10 de abril. Podríamos hacerlo en la playa, en la vacación. No creo que deberíamos, pero bueno, si quieres, Es broma, para el doctor. 10 de abril. Bueno, algunas veces que, bueno, sabes, el doctor, pues, es internista y tiene bastantes emergencias. Cuando has tenido emergencias, yo he cubierto, tengo por ahí cosas que a veces puedo cubrirte cuando tienes alguna dificultad, pero no habrá sábado que nos comprometemos para suspender actividades. Sí, no, yo me comprometo que terminamos esto el próximo sábado al regresar de vacaciones con todo gusto, doctor. Sí, por ejemplo, si tuviese algún problema, yo comencé un caso de curso de educación médica continua de Hipócrates que tiene casos a los que estamos suscritos y comenzamos a ver un caso de un paciente con prevención de migraña. Ya tienen ellos sus diapositivas, ¿verdad? Y el caso ya está posteado y eso me permite pues desarrollarlo sin mucha preparación, es como que lo estuviera leyendo en tiempo real. Sin embargo, pues si tienes problemas de alguna, digamos, de último minuto, me avisas. No, actividad siempre va a haber. Y probablemente este paciente lo vea esta semana, lo voy a llamar para que llegue, tal vez le logro hacer, porque me quedo pendiente de unas cosas, tal vez lo logro hacer que llegue a la clínica, le voy a llamar para que llegue el martes para ver cómo va la situación, para plantearles cómo se está resolviendo la situación, ¿verdad? Así que pues yo quedo pendiente, doctor, para que nos conectemos al regreso, el sábado, de que estemos de regreso. Muy bien, gracias, colega. Voy a enviar la invitación antes del 10 de abril. Les agradezco mucho. Gracias, Mario. Gracias. Les agradezco mucho su tiempo. Cuídense, un placer. Hasta luego, adiós. Vacaciones. Gracias, doctor, muy amable. Gracias.